Buenas tardes. Oigan, pues, híjole, contentas de estar compartiendo cuentos y, y sobre todo este cuento me lleva un poquito a, a esto, ¿no? De cuando hay amores que acaban en desamor. ¿Qué palabras necesitaremos para esa melancolía, no? Híjole, pues creo que está bien ad hoc el cuento, ¿no? Porque acabando de pasar el 14 de febrero y estar aquí hablando de estas situaciones, bueno, pues qué mejor regalito, ¿no? Y qué mejor abracito que alguna, una, dos, o tal vez hasta más, ¿no? Palabras para curar la melancolía. Y bueno, de todos modos, aquí ya ando anunciando, pero es que dije, no, es que esto así como que nos da pauta para. Pero bueno, ¿qué les parece si primero saludamos a Anita? Porque, bueno, la vida nos ha dado la fortuna de seguir y aunque a veces la tecnología nos ha jugado algunas, hay unas malas jugadas en donde jugamos a las escondidas, le digo yo, no, ¿estás ahí? No, no, no estoy, no, no puedo estar. Entonces parece que jugamos a las escondidas, pero de cualquier manera, aunque a veces no hemos podido estar al 100, que son muy contadas o hemos estado, ¿no? Ahí en el chat y todo, pero bueno, ahorita afortunadamente las cosas han corrido bien y aquí seguimos. Anita, buenas tardes. Hola, Cris. Pues ya, oigan, este febrero se va rapidísimo, como dices, seguimos celebrando pues la amistad, el amor en todas sus facetas, en todos sus grados, en todos sus momentos, ¿no? Porque está desde el amor a uno mismo, caray, que pues se debe uno de tener para poder realmente buscar amistades o parejas que pues lo nutran a uno, ¿verdad? Que hagan que uno pues vaya haciendo una mejor versión de sí mismo. Entonces, qué bueno que, como dices, sigamos hablando de esos temas y los pongamos de otra manera, vistos como en un prisma que nos permita ver otras caras de ese amor. Y qué mejor que Eurídice Sandoval para que nos ponga estos temas en la mesa. Hola Euri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, compartir las palabras y hoy un cuento muy, muy especial, ¿no? Que el amor es de todos los días y no solamente el 14 de febrero, entonces se festeja todos los días antes y después del 14 y pues las palabras indudablemente todo el tiempo están construyendo esa magia alrededor de la amistad, del amor. Y pues podrían ser dos, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras dos palabras? Podrían ser más, como dijo Cristi. Y pues encantada de compartir este hermoso cuentito. Oye, pero a ver, ¿cómo fue que, qué te motivó a traernos este cuento por acá? Bueno, este cuento, para empezar, Isabel Allende es una de mis escritoras favoritas. Esa magia que tiene para hablar del amor, eh, hacer tan etéreas a las mujeres, lo vamos a ver con este personaje que es así, o sea, la magia está en este personaje. Isabel Allende me fascina, ¿no? En todas sus obras. Y pues bueno, creo que por las fechas, este, cuando me hacen la invitación, digo, ay, ¿cuál está bien para estos días? Y pues este resulta eh, pues idóneo para festejar la amistad, el amor. Es muy bonito. El libro de Eva Luna tiene muchísimos más cuentos.
y que te dejan impactada, ¿no? Entonces fue un poquito difícil elegir, pero bueno, creo que fue una buena elección. Espero que sí. No te oímos, Anita. Ya me di cuenta. Oye, es que esto de que nos decías, ¿no? De si si este libro de Isabel Allende tiene o no más. Es que cuando estallan esto, a mí me dio muchas ideas este cuento, pero eh, la idea de trabajar, de decir, de crear en el otro una expectativa o no, o quitársela, ¿verdad? Y todo a través de la palabra. Y bueno, es todo un tema. Yo, como dice Cris, yo ya estoy así de, vamos a empezar, no sean así, este cuento ya estaba pidiendo salir y por eso creo que estamos hablando mucho antes de que lo leamos, porque eh, es tan escueto el título, Eury. Sí, desde el título, dos palabras, sí, pero dos palabras de qué significados, eh, dos palabras para los oídos de quién, o dos palabras para lograr qué. Entonces, sí, pueden haber tantas cosas en esas dos palabras. Precisamente, y bueno, qué mejor que Isabel Allende que nos lleve de la mano para ver. Y bueno, pues ya, platicamos nuestras dos palabras o les preguntamos a los que nos escuchen cuáles son sus dos palabras o si nada más tienen una o como dice Cris, pues hasta un discurso, qué sé yo, ¿no? Cada uno sabrá. ¿Qué te parece, Euri, si empezamos? Sí, sí, claro, por supuesto. Ah, un minutito, ¿eh? Minuto. Sí, claro, sin problemas, porque, bueno, estos... esta tecnología, como dice Chris, no es fácil, no es fácil. Bien, A ver, Euri. un pequeño ajuste. Y bueno, pues comenzamos. Dos palabras de un libro de Isabel Allende, Cuentos de Eva Luna. Y pues comienza así. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país, desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde mostraba cuatro palos, donde montaba, perdón, cuatro palos con un toldo de lienzo bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la guardaban de un año para otro y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo, hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por 5 centavos entregaba versos de memoria. Por 7 mejoraba la calidad de los sueños. Por 9 escribía cartas de enamorados. Por 12 inventaba insultos para enemigos irreconciliables. También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. Así llevaban las nuevas de un pueblo a otro,
La gente le pagaba por agregar una o dos líneas. Nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar, y así se enteraban de las vidas de otros. Qué Facebook, ¿verdad? De los parientes lejanos, de los pormenores de la guerra civil. A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera que ni siquiera poseía nombre para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convertían en avalanchas de agua que se llevaban todo, y en otros no cae ni una gota del cielo. El sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió 12 años, no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. Durante interminable sequía, le tocó enterrar a 4 hermanos menores, y cuando comprendió que llegaba su turno, decidió echar a andar por las llanuras en dirección al mar, a ver si en el viaje lograba burlar a la muerte. La tierra estaba erosionada, partía en profundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles y de arbustos espinudos, esqueletos de animales blanqueados por el calor. De vez en cuando tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del agua. Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas, pero apenas podían mover sus propios huesos y a poco de andar debían abandonar sus cosas. Se arrastraban penosamente, con la piel convertida en cuero de lagarto y sus ojos quemados por la reverberación de la luz. Melissa los saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía, porque no podía gastar sus fuerzas en ejercicios de compasión. Muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tosuda que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los primeros manantiales, finos hilos de agua, casi invisibles, que alimentaban una vegetación raquítica y que más adelante se convertían en riachuelos y esteros. Belisa Crepusculario salvó la vida y además describió por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo, sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Se acercó a un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed. ¿Qué es esto? Preguntó. La página deportiva del periódico, replicó el hombre sin dar muestras de asombro ante su ignorancia. La respuesta dejó atónita a la muchacha, pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el significado de las patitas de mosca dibujadas sobre el papel. Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó a Nerotiznao en el tercer round.
Ese día, Belisa Crepusculario se enteró que las palabras andan sueltas, sin dueño, y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación y concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirviente en las cocinas de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente. A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo, calculó las infinitas proyecciones de su negocio. Con sus ahorros, le pagó 20 pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir. Y con los 3 que le sobraron, se compró un diccionario. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas. Varios años después, en una mañana de agosto, se encontraba Belisa Crepusculario en el centro de una plaza, sentada bajo su toldo vendiendo argumentos de justicia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía 17 años. Era día de mercado y había mucho bullicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopeos y gritos. Ella levantó los ojos de la escritura y vio primero una nube de polvo y enseguida un grupo de jinetes que irrumpió en el lugar. Se trataba de los hombres del coronel que venían al mando del mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe. Ambos, el coronel y el mulato, habían pasado sus vidas ocupados en la guerra civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al estropicio y la calamidad. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño en estampida, envueltos en ruido, bañados en sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando las gallinas, dispararon a perderse los perros, corrieron las mujeres con sus hijos y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que Belisa Crepuscularia, que no había visto jamás al mulato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella. Aquí te busco, le gritó señalándola con un látigo enrollado, y antes de que terminara de decirlo, dos hombres cayeron encima de la mujer, atropellando el toldo y rompiendo el tintero. La ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto de marinero sobre una grupa de la bestia del mulato. Emprendieron galopeo en dirección a las colinas. Horas más tarde, cuando Belisa Crepusculario estaba a punto de morir con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo, sintió que se detenían y 4 manos poderosas la depositaron en tierra. Intentó ponerse de pie y levantar la cabeza con dignidad, pero le fallaron las fuerzas y se desplomó con un suspiro, hundiéndose en un sueño ofuscado. Despertó varias horas después con el murmullo de la noche en el campo, pero no tuvo tiempo de descifrar esos sonidos porque al abrir los ojos se encontró ante la mirada impaciente del mulato arrodillado a su lado. ¡Ay, por fin despiertas, mujer! Dijo, alcanzándole su cantinflora para que bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida. Ella quiso saber la causa de tanto maltrato y él explicó que el coronel necesitaba sus servicios. Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento, donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre 2 árboles. Ella no pudo verle el rostro porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido.
pero imagino que debía ser de expresión perdularia si su gigantesco ayudante se dirigía a él con tanta humildad. Le sorprendió su voz, suave y bien modulada, como la de un profesor. ¿Eres la que vende palabras? Preguntó. Para servirte. Balbuceó ella oteando en la penumbra para verlo mejor. El coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. Quiero ser presidente, dijo él. Estaba cansado de recorrer esa tierra maldita en guerras inútiles y derrotas que ningún subterfugio podía transformar en victorias. Llevaba muchos años durmiendo a la intemperie, picado por los mosquitos, alimentándose de iguanas y sopa de culebra, pero esos inconvenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar su destino. Lo que en verdad le fastidiaba era el terror en los ojos ajenos. Deseaba entrar a los pueblos bajo arcos de triunfo, entre banderas de colores y flores, que lo aplaudieran y le dieran el regalo, que le dieran de regalo huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres, abortaban de susto las mujeres y temblaban las criaturas. Por eso había decidido ser presidente. El mulato le sugirió que fuera a la capital y entraran galopando al palacio para apoderarse del gobierno, tal como tomaron tantas otras cosas sin pedir permiso. Pero el coronel no le interesaba convertirse en otro tirano. De eso ya habían tenido bastante por ahí y además, de ese modo, no obtendría el afecto de las gentes. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en los comicios de diciembre. Para eso necesito hablar como candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso? Preguntó el coronel a Belisa Crepusculario. Ella había aceptado muchos encargos, pero ninguno como ese. Sin embargo, no pudo negarse, temiendo que el mulato le metiera un tiro entre los ojos, o peor aún, que el coronel se echara a llorar. Por otra parte, sintió el impulso de ayudarlo, porque percibió un palpitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus manos, de estrecharlo entre sus brazos. Toda la noche y buena parte del día siguiente, estuvo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial, vigilada de cerca por el mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales. Descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse solo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres. Haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por 20 pesos, escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo señas al mulato para que desatara la cuerda con la cual la había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el coronel, y al verlo ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó, mientras él la miraba sujetándolo con la punta de los dedos. ¿Qué carajos dice aquí? Preguntó por último. ¿No sabes leer?
Lo que yo sé hacer es la guerra, replicó él. Ella leyó en voz alta el discurso. Lo leyó 3 veces para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Cuando terminó, vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del coronel brillaban de entusiasmo, seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo. Si después de oírlo 3 veces los muchachos siguen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, coronel, aprobó el mulato. ¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer? Preguntó el jefe. 1 peso, coronel. No es caro, dijo él abriendo la bolsa que llevaba colgada del cinturón con los restos del último botín. Además, tiene derecho a una ñapa. Te corresponden 2 palabras secretas, dijo Belisaria Crepusculario. ¿Cómo es eso? Ella procedió a explicarle que por cada 50 centavos que pagaba un cliente, le obsequiaba una palabra de uso exclusivo. El jefe se encogió de hombros, pues no tenía ni el menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien lo había servido tan bien. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo. Entonces el hombre sintió el olor de animal montuno que se desprende de esa mujer, el calor de incendio que irradiaban sus caderas, el roce terrible de sus cabellos, el aliento de hierbabuena susurrando en su oreja las 2 palabras secretas a las cuales tenía derecho. Son tuyas, coronel, dijo ella al retirarse. Puedes emplearlas cuando quieras. El mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino, sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido. Pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo, porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, el coronel pronunció su discurso tantas veces que de no haber sido hecho con palabras refulgentes y durables, el uso lo habría vuelto ceniza. Recorrió el país en todas direcciones, entrando a las ciudades con aire triunfal y deteniéndose también en los pueblos más olvidados. Ahí, donde solo el rastro de basura indicaba la presencia humana, para convencer a los electores que votaran por él. Mientras hablaba, una tarima al centro de la plaza, el mulato y sus hombres repartían caramelos y pintaban su nombre con escarcha dorada en las paredes. Pero nadie prestaba atención a esos recursos de mercader porque estaban deslumbrados por la claridad de sus proposiciones y la lucidez poética de sus argumentos, contagiando de su deseo tremendo de corregir los errores de la historia y alegres por primera vez en sus vidas. Al terminar la arenga del candidato, la tropa lanzaba pistolazos al aire y encendía petardos y cuando por fin se retiraban, quedaba atrás una estela de esperanza que perduraba muchos días en el aire, como el recuerdo magnífico de un cometa. Pronto el coronel se convirtió en un político, en el político más popular. Era un fenómeno nunca visto. Aquel hombre, surgido de la guerra civil, lleno de cicatrices y hablando como un catedrático, cuyo prestigio se regaba por el territorio nacional, conmoviendo el corazón de la patria. La prensa se ocupó de él. Viajaron de lejos los periodistas para entrevistarlo y repetir sus frases.
y así creció el número de sus seguidores y de sus enemigos. Vamos bien, coronel, dijo el mulato al cumplirse 12 semanas de éxito. Pero el candidato no lo escuchó. Estaba repitiendo sus dos palabras secretas, como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia, las murmuraba dormido, las llevaba consigo sobre su caballo, las pensaba antes de pronunciar su célebre discurso y se sorprendía saboreándolas en sus descuidos. Y en toda ocasión en que esas dos palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa crepuscularia y se le alborotaban los sentidos con el recuerdo de olor montuno, el calor de incendio, el roce terrible y el aliento de hierbabuena. Hasta que empezó a andar como un sonámbulo y sus propios hombres comprendieron que se le terminaría la vida antes de alcanzar el sillón de los presidentes. ¿Qué es lo que te pasa, coronel? Le preguntó muchas veces el mulato, hasta que por fin un día el jefe no pudo más y le confesó que la culpa de su ánimo eran esas dos palabras que llevaba clavadas en el vientre. Dímelas, a ver si pierden su poder, le pidió el fiel ayudante. No te las diré, son solo mías, replicó el coronel. Cansado de ver a su jefe deteriorarse como un condenado a muerte, el mulato se echó el fusil al hombro y partió en busca de Belisa Crepusculario. Siguió sus huellas por toda esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur, instalada bajo el toldo de su oficio, contando su rosario de noticias. Se plantó delante con las piernas abiertas y el arma empuñada. Tú vienes conmigo, ordenó. Ella lo estaba esperando. Recogió su tintero, plegó el lienzo de su tenderete, se echó el chal sobre los hombros y en silencio trepó el anca del caballo. No cruzaron ni un gesto en todo el camino, porque el mulato, porque al mulato el deseo por ella se le había convertido en rabia y solo el miedo que le inspiraba su lenguaje le impedía destrozarla a latigazos. Tampoco está dispuesto a comentarle que el coronel andaba al helado y que lo que no habían logrado tantos años de batalla lo había conseguido un encantamiento susurrado al oído. 3 días después llegaron al campamento y de inmediato condujo a su prisionera hasta el candidato, delante de toda la tropa. Ah, te traje a esta bruja para que le devuelva sus palabras, coronel, y para que ella te devuelva la hombría, dijo apuntando el cañón de su fusil a la nuca de la mujer. El coronel y Belisa Crepusculario se miraron largamente, midiendo, midiéndose desde la distancia. Los hombres comprendieron entonces que ya su jefe no podía deshacerse del hechizo de esas dos palabras endemoniadas, porque todos pudieron ver los ojos carnívoros del puma tornarse mansos cuando ella avanzó y le tomó la mano. Arráncate, Eury. Pues lo dicho, ¿no? Primero, creo que a mitad del cuento, cuando le dice esas palabras que regala después de la compra que le hacen sus clientes, se queda uno esperando y cuáles fueron esas dos palabras, ¿no? Que tan poderosas, tan mágicas, que sembraron en él.
y uno se queda esperando. Quiero saber, ¿no? Quiero saber cuáles son esas dos palabras que posee o que le regaló Belisa Crepuscular y que lo tienen así. Y bueno, ¿no? El simple hecho del oficio de vender palabras, bueno, creo que nunca le había visto tanto potencial. ¿No? De manejar a una nación como volver mansa a un hombre, pues, de esta fuerza. ¿Qué les pareció? Pues yo me puse a pensar en muchas palabras. ¿Qué le habrá podido decir, no? Este, que tocó su sensibilidad, que, no sé, para mí a eso fue, ¿no? O sea, que lo llevó a encontrarse pues, como cualquiera, como una persona como cualquier otra, ¿no? Que podía estar encantado por alguien. No, es que eso que dijiste, Cris, o sea, es como buscar una tarea, ¿no? Cuando te dejan una tarea. A ver, vamos a buscar palabras y te dicen una letra, te dicen un campo semántico, te dicen, una letra específica, ¿no? Que contenga esta letra, ¿no? Pero cuando te piden buscar las palabras, una o dos, o sea, ni siquiera son muchas para que para que no te vayas a meter en lío, que puedan hacer que un hombre cambie de ser el más feroz, o dice, ¿no? Los ojos carnívoros, a, a ser el manso cordero, dice uno, wow. Y tienes toda la razón, Eury, coincido contigo, ¿no? Estas palabras elegidas, ¿no? De enseñorar al hombre que era considerado una bestia, ¿no? Alguien del que todo mundo huía. Y aún cuando el mulato parecía también otro ser muy terrible, hasta él se volvió un gatito, ¿no? Cuando estaba en su presencia. Entonces, ¿qué tipo de personaje nos pinta eh, Isabel para después con dos palabras? No, pues ya, touché, lo dejaron ahí tocado por las palabras. Pero sabes, sobre todo lo más, lo que me gustó más del cuento, que es un cuento abierto. Tú puedes, tú puedes decir cuáles son esas palabras, ¿no? O te invita a participar. A imaginarla, ¿no? Esta forma de construir em, a, a esta mujer tan mística por su conocimiento de las palabras, ¿no? Cómo, cómo llegan a ella, pues ella no sabe escribir, no conoce la palabra escrita. Bueno, luego la palabra hablada es su, es su vida, es su magia y conocedora de tantas cosas y ser una humilde vendedora de palabras, pero pues es tan, a mí se me hace muy mística este personaje. Eh, el nombre, ¿no? Belisa Crepusculario, bueno, debe tener tantos significados alrededor de esas dos palabras, que yo he pensado que las dos palabras que le dijo fueron esas, Belisa Crepusculario. Claro, es una posibilidad, por supuesto, pero a la vez fíjate que son de esas cosas que, como dice Cris, ¿no? Que te deja tan abierto, que te deja tan, ¿no? A remover la imaginación, a remover todo lo que cada uno de nosotros traemos, que, que te pone a pensar, ¿no? Qué palabras usarías? Porque realmente, dice uno, es muy poco, ¿no? Dos palabras, porque sin embargo no sabemos.
exactamente mm, cuánto le, o qué dice cuando le hace el discurso, ¿no? Y sin embargo, él mismo lo dice, ¿no? A los que estaban con él los deja con la boca abierta, los deja así de, wow, ¿no? Y bueno, no me hace más que pensar en los cuentacuentos. Como a veces los chicos, los niños, las niñas eh, se sientan y uno le hace para allá y se mueve, ¿no? Con esa inocencia, pero igual hay unos que también se fijan en cosas y también las subrayan y las dicen, ¿no? Entonces, eh, es este juego que puede tener la palabra dicha y la conexión que hay entre quien habla y escucha, ¿no? Pues sí, o sea, hay tantas palabras con tantos significados tan increíbles. Eh, eh, También el nombre, ¿no? La palabra que es tu nombre, que te nombra, las palabras que usas para nombrar el mundo y pues en este caso para llegar a los sentidos de cualquier persona, ¿no? Bueno, en este caso este personaje, pero pues se me hace tan mágico el revestimiento de la palabra como una forma de alquimia, ¿no? Porque incluso pues la mencionan a ella como esta bruja, ¿no? Que con esas simples dos palabras, eh, pues hizo, hizo ahí magia, convirtió totalmente. Pero a un- precisamente, ¿no? Habla de esto, ¿no? Las palabras tienen fuerza, pero tienen más fuerza cuando tú sabes que esas palabras tienen fuerza, ¿no? En esta parte alquímica que hablas, ella, toda esa transformación que hizo desde una mujer que, que pues vivía en un lugar en donde no había mucha esperanza, ¿no? Más que sobrevivir, ¿no? Ir al día sobreviviendo, eh, descubre en las palabras esa fuerza, pero ella está convencida de que ella puede darle esa fuerza a esas palabras. Entonces, pues eso también no hay que perderlo de vista, porque pues no es lo mismo decir, levántate, levántate, ¿no? Así, saber que con ese ánimo vas a hacer que la otra persona se impregne de ese ánimo, ¿no? Y ella yo creo que estaba convencida de eso. Y bueno, pues puede ser su nombre, ¿no? Yo había pensado en otro que pues va más o menos, ¿no? Soy tuya, estas palabras, ¿no? Pruébame, ¿no? Cosas así de que él se clavó con esta persona, ¿no? Y algo había, pero ¿qué tal que nada más era un te quiero, ¿no? O no sé, podemos pensar en mil opciones, pero lo importante es esta transformación de la que hablas, Euri, y que ella está convencida de que sus palabras tienen efecto en a la persona a la que le regale las palabras. Sí, por supuesto, y por eso les digo que, este, digo, cuentacuentos por decir a alguien en específico que podamos conocer, pero hay personas que no tienen ese oficio de cuentacuentos y que sin embargo cuando los escuchas hablar, te llevan con ellos a eso que vivieron, a esa anécdota o a esos mundos en los que te están platicando y te están eh, llevando a imaginarte eso que te están diciendo, ¿no? Y cómo vas sintiendo y dice uno, es que el cine
o a lo mejor la televisión para algunos. Era eso, ¿no? Que te están contando una historia y tú ahí vas, ¿no? Con, con los personajes y creyéndote todo eso que te están contando para que luego alguien te diga, no, hombre, sí, mira, lo filman y aquí es un actor que le pagan y, oh, ¿no? Pero que tú te lo crees, o sea, que es tan bien actuado, tan bien puesto todos los elementos en su lugar que simple y sencillamente lo crees, lo vives, ¿no? Inclusive si lloran con quien tú te sentiste identificado, pues ahí vas y lloras, ¿no? Y si ríen, pues igual también o te espantas, ¿no? Pero Belisa Crepusculario, dicen, llevaba una vida tan mísera que cuando encontró ese, vamos a llamar tesoro, eh, le pudo encontrar todas las posibilidades y como dice Chris, creérselas para que los otros se las creyeran, porque ahí está la magia, ¿no? En que el otro se vaya como si eso hubiese sucedido en el mismo instante en el que alguien lo dijo. Y no hay nada más mágico que ver algo que ni siquiera ha existido. Entonces, eh, pues tiene este cuento, esas posibilidades, ¿no? Ese, ese dejo. Sí, es un cuento muy bonito, con muchas posibilidades de interpretación y pues sobre todo mágico mágico y bello como todo lo que escribe Isabel Allende. Tu micro, Cris. Y que ahora nos des la oportunidad, ¿no? De que todas las personas, o los muchachos que se hayan conectado a escucharlo, que pues nos digan qué palabras eran esas, ya mínimamente, ¿no? A ver, qué palabras o qué magia ocurrió entre aquel hombre feroz y aquella mujer que dominan las palabras como para que haya habido ese encuentro, ¿no? Del que nos hablan al final. Y bueno, yo creo que deja mucho por comentar, pero qué mejor que ustedes que nos están escuchando y que nos van a escuchar, que, que complementen todo esto, que hagan más rica todo este conversatorio y que pues le pidamos a Eury que pronto venga, ¿no? Ya sabe, Uri. Ay, muchas gracias, sí, claro, yo encantadísima de compartir dos y más y mil palabras. Y pues sí, ¿no? Comentar cuál es esa palabra que te incendia, que te hace sentir bien, que te vibra, ¿no? Y qué palabra utilizarías tú para esa persona a la que quieres hacer vibrar, a buscar palabras. Sí, por supuesto, y ya sea decírselas, ¿no? Ya sea en el oído o en voz alta, o escribirlas, ¿no? Porque esa es la otra magia de saber describir esas patitas de araña, ¿no? Que el mismo sacerdote le hace descubrir a Belisa Crepusculario y que, bueno, los maestros nos hacen pues ir buscando estas palabras y estas ideas que pueden ser nuestras, hacerlas propias y escribirlas. Entonces, pues estamos esperando, ¿eh? Que nos las compartan, que nos las digan y pues, pues nada, que nos dé pie a cada uno de nosotros, pues a pensar, ¿no? En nuestro propio proceso
de oralidad y de escritura para que, pues no sé, a mí me da como maestra ya pie a que podamos estar haciendo muchas actividades con este cuento como detonador. Claro, pero también a esto, ¿no? Bueno, a mí me invitó mucho a que ella supo decir las palabras, no a la apariencia, al hombre feroz que tenía enfrente, lleno de cicatrices, sino a la persona que estaba ahí adentro y pudo decirle las palabras más hermosas o que le hicieron tanto sentido que pudo derribar toda esa armadura que traía puesta o que la vida le había hecho armar y que a veces, ¿no? Muchas, más bien en muchas ocasiones, si la persona nos hace, nosotros respondemos también con un, ¿no? Y entonces este cuento me llevó a decir, chispas, qué difícil a veces es ver, ¿no? Esa persona que se esconde atrás de estos gruñidos. Pero bueno. Por eso les decía que qué mejor que después de un día en donde se festeja el amor y la amistad, escuchar este cuento, que se lo lleven de tarea y que encuentren muchas palabras para esos momentos. Y bueno, nos estamos viendo, ¿no, Anita? El jueves que entra, pues no dejamos de tener abrazos. No, por supuesto, y seguimos también, ¿por qué no? Festejando estos días, festejando estos momentos de amistad, pero ahora desde otra perspectiva con abrazos. Y bueno, pues Eury, un gusto como siempre que nos hayas acompañado en esta ocasión. Pues igual, muchas gracias por dejarme compartir estas palabras, este espacio y bueno, esperemos que en otra ocasión podamos disfrutar en este programa tan bello que tienen con tantas historias. Y pues aquí siguiendo el eco de lo que Eury nos dice, no dejen de sintonizar también dentro de 8 días más cuentos a la 1 de la tarde compartiendo un cuento y como dice Anita, regálenos su dedito arriba, compartan el programa a quien crean que le pueda ser útil y nos estamos viendo. Sí, por Aquí supuesto. seguimos. Sí, por supuesto. Todos los jueves, 7:30 de la noche y los sábados a la 1, compartiendo un cuento. Muchísimas gracias, como dice Cris, por sus reacciones. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias, Eury. Gracias, Cris. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego.